Hola a todos y a todas y bienvenidos a la biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y hoy vamos a iniciar una nueva sección en el canal, y es que me he dado cuenta de que con el tiempo que llevo en el canal y nunca hemos hablado de clásicos, que es un género que suelo leer mucho. De hecho, este mes he leído 2 clásicos y que como es un género que normalmente la gente no suele leer, o yo creo que no atrae tanto, no me había atrevido hasta ahora de hablar como tal un vídeo exclusivamente de clásicos. La cosa va a cambiar porque os voy a convencer de que los clásicos son maravillosos, y por eso con este primer vídeo quería introducirle un poco, hablar de clásicos que me gustan. He escogido 5 de ellos que me parecen totalmente imprescindibles a la hora de leer clásicos. Me ha costado muchísimo escoger 5, quería meter muchísimos más, pero no podía estar aquí hablando 100 años, así que aquí los voy a introducir. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, especialmente en Instagram y en Goodreads, donde podéis ir siguiendo todas mis lecturas, y suscribiros a este canal si os interesa mi contenido. Antes de empezar, quiero hacer un alegato a los libros clásicos, no solo clásicos de toda la vida, sino también a los clásicos modernos. Son unas lecturas que algunos de ellos son súper fáciles y súper entretenidas, y que de hecho a mí me parecen la forma más económica de leer, simplemente porque en ebook pues muchos de ellos los tienes gratuitos porque el autor ya ha muerto hace 1000 años, ¿no? Y en formato físico pues de segunda mano puedes encontrar muchísimos por menos de 3 euros, y aunque quieras un libro nuevo, las ediciones suelen costar siempre menos de 9-10 euros, por lo cual que es algo totalmente económico. Ya no me enrollo más, vamos con ellos. El primer libro del que os quiero hablar es mitiquísimo, es Frankenstein de Mary Shelley. Es un libro de 1818 que Mary Shelley escribió cuando solo tenía 20 años. No sé hasta qué punto hablar de qué van estos libros, ¿no? Porque todo el mundo sabemos de lo que va, pero bueno, en el caso de Frankenstein, como hay gente que se suele hacer un poco lío, pues vamos a aclararlo. Víctor Frankenstein es un doctor, no es el monstruo, que coge como una serie de disecciones de cadáveres, los junta y hace un monstruo, no. Esa es la premisa del libro. ¿Qué pasa? Que cuando lo crea se da cuenta de que ha hecho algo horrible, se la aspira y el monstruo dice, pues ¿qué ha pasado aquí? Esa es básicamente la historia. Y habla de cómo Frankenstein, en base a espiar a una familia, aprende un poco pues a entender el idioma, a hablar, a escribir, a poder pensar, y se forma ya una serie de opiniones. Intenta hablar con esta familia, la familia le rechaza por ser un monstruo, y con todas las ideas que ha ido cogiendo hasta el momento empieza su sed de venganza y va a encontrar al doctor intentando matar a toda su familia y tal. El libro termina siendo una historia de choque entre el doctor y el monstruo que ha creado. Me parece súper curiosa la forma en la que se creó este libro, porque Mary Shelley y su marido fueron un día a casa del poeta Lord Byron y este les propuso que todos escribieran un relato de fantasmas para esa noche. Mary Shelley no lo terminó, pero en base ahí creó Frankenstein. Es una obra súper madura para haberlo escrito con 20 años y que a mí me parece súper actual, me parece súper fácil de leer. Si no estáis acostumbrados a leer clásicos, es una obra muy fácil con la que empezar, y que me transmitió muchos sentimientos. Lo leí hace, diría, 2 años o algo así, y es una obra cargada de tristeza, muchísima amargura, muchísima melancolía. Todo lo que va a pasar en este libro es malo. No, o sea, no hay ningún momento en el que le vayan a pasar a nadie cosas buenas, pero aún así a mí me gustó mucho, me parece súper fácil empatizar con todos los personajes, y de hecho se dice que es un libro semi-biográfico porque Mary Shelley tuvo una vida muy dura, muy triste, y cuando se casó con su marido ella lo que buscaba era una libertad que no consiguió con él porque su marido la terminó atando muchísimo más, y por eso dicen que el doctor Frankenstein está inspirado en su propio marido. Me parece eso, un libro muy guay, con una estructura muy chula, además porque no lo cuenta el propio Dr. Frankenstein, sino que lo cuenta un aventurero que se encuentra con el Dr. Frankenstein y cuenta su historia a través de cartas, con lo cual eso, en resumen, es que es un libro muy bueno para empezar con los clásicos si no os atrevéis. De la segunda novela que os quiero hablar, ya os he hablado alguna vez, sabéis que me encanta, es San Manuel Bueno Mártir de Miguel de Unamuno. Es una novela de 1931, súper cortita, también súper ligera de leer desde mi punto de vista, y que nos sitúa en un pueblo de Zamora que está muy cerca de los lagos de Sanabria. A este pueblo llega un cura que lo revoluciona todo, es San Manuel, bueno, es Don Manuel,
y que tiene una capacidad muy grande para atraer a todo el mundo y de dar mucha fe a la gente. ¿Qué pasa? Que él es ateo. Él ha perdido su fe, pero cree que la religión en los tiempos en los que están en España, en un país tan pobre y tan triste, necesitan algo para que el pueblo siga adelante, y eso es la fe, con lo cual él entiende la religión como un modo de salvación de este pueblo y pues finge ser creyente y oculta su secreto. Esta novela nos la cuenta Ángela Carballino, que es una niña que efectivamente es muy creyente, es una de sus principales parroquianas, y empieza cuando llega su hermano Lázaro, que está estudiando en Estados Unidos, y Lázaro pues viene con ideas súper revolucionarias de Estados Unidos y llega y dice, ¿pero qué pasó aquí? No se lo cree nada, y entonces empieza su relación con Don Manuel. A mí me parece un libro que para la época que tiene unas ideas súper chulas, es un libro básico de Unamuno en el sentido de que es la típica nivola, como llamaba él. Esto quiere decir que todas sus novelas se centraban muchísimo más en los diálogos de los personajes que en la caracterización o en la ambientación del entorno. La mayoría del libro son diálogos y lo que él quería transmitir realmente eran sus ideas, que todas ellas me parecen muy interesantes. Me parece una novela muy divertida, que es la novela que creo que he releído más veces y que de hecho también dicen que se inspiró en un cura ateo que Miguel de Unamuno conoció. Bueno, como tal, yo admiro mucho a Miguel de Unamuno y todas sus obras. De hecho, por aquí estáis viendo por detrás un libro de cuentos de Unamuno, o sea que también me parece una buena novela para empezar con La generación del 98, por ejemplo. La tercera novela es Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Es una novela de los 60 que ganó el premio Pulitzer. Esta es otra que digo, de verdad tengo que explicar de qué va, si todo el mundo sabemos lo que es Matar a un ruiseñor. Es una novela preciosa que leí, yo creo que es de los que he hecho en este vídeo, es la primera que leí, lo leí hace ya casi 6 años, con 18 recién cumplidos, y me gustó muchísimo. Es una historia que mezcla mucho sobre todo el tema del racismo en Estados Unidos, cuando ya justamente en la época en la que los negros estaban empezando a ser liberados y a tener sus propios derechos, y se sitúa en el estado de Alabama, y también mezcla mucho el tema con la violencia sexual. Al contrario que en Frankenstein, a pesar de ser un libro lleno de durezas y pues que no es un libro alegre precisamente, el tono que tiene no es tan fúnebre como Frankenstein, precisamente porque lo cuentan dos niños, con lo cual, aunque estén narrando el mundo que ellos ven, que es un mundo lleno de penurias, ellos lo cuentan con esta candidez que tienen los niños, como con cierta ternura, y por eso te deja... no te hace sentir mal el libro, sino que te deja como con buena sensación al haberlo terminado. Es un libro que tiene como dos tramas. Los protagonistas se llaman Scout Flint y Jem, y su padre Atticus, que lo leí hace tiempo, que no me acuerdo ni cómo se llaman los protagonistas. El caso es que la trama principal es que Atticus, que es el padre, es abogado y le toca defender en un juicio a un negro que está acusado de violación a una chica joven blanca. Todo el mundo sabe que es inocente y que no ha pasado nada, que no tiene ninguna prueba, pero aún así la gente del pueblo alucina de que haya alguien blanco decidido a defender a un negro, y por esta misma razón empiezan como a linchar a la familia Flint, sobre todo a los hijos, que no tienen culpa de nada por el hecho de que su padre esté defendiendo a un negro. De hecho, ¿cómo les llaman en el libro? No me acuerdo cómo les llaman todo el rato. Lo pondré por aquí abajo porque no me acuerdo. Esta es la historia principal, cómo los niños ven este juicio. La historia secundaria va un poco con los niños y un amigo que tienen un vecino al que empiezan a espiar y tal, y la novela se desarrolla cuando las dos historias se juntan. Esta, de nuevo, bueno, también es una novela bastante más posterior que las dos anteriores, pero tiene un lenguaje mucho más actual y que también es bastante asequible para empezar a leer clásicos. De hecho, el otro día me enteré de que dicen que esta novela también está ciertamente coescrita por Truman Capote, que fue el mejor amigo de Harper Lee, del que de hecho he leído un libro este mes. Y me parece súper curioso tanto eso como que sea la única novela que tiene publicada Harper Lee. Bueno, publicó una en 2015, pero está ya muriéndose, con lo cual eso genera un poco de debate de si lo publicó ya realmente no, pero ese no es a lo que estamos es Matar a un ruiseñor, que os recomiendo totalmente, y ya me está enrollando como una persiana. Y el cuarto libro que quería compartir con vosotros es Guerra y Paz de Tolstoy, un libro de 1864 que Tolstoy empezó a escribir después de caerse con su caballo y entrar en convalecencia.
No tenía nada claro si meter a Ana Karenina o Guerra y Paz porque los dos me apasionaron y me gustaron muchísimo, pero yo creo que este último me llegó más, que empaticé bastante más con todos los personajes, que de hecho terminé antes porque justamente lo terminé cuando empezó la cuarentena, con lo cual también lo tengo más reciente. Este libro sí que no lo recomiendo si no estáis ya un poco iniciados en los clásicos, pero si os mola el rollo, sobre todo clásicos rusos, pues es que adelante, es maravilloso. Y no sé muy bien cómo resumir de qué va, porque es un libro que en la edición que yo lo leí tiene 1900 páginas o algo así, con lo cual pues es muy difícil resumir ninguna trama. Pero lo básico es que en este libro seguimos la invasión napoleónica de Rusia desde que está empezando hasta básicamente que termina. En él seguimos a varias familias ficticias, como son los Besukhov, los Volkonsky, los Rostov y los Kuragin, y vemos cómo se desarrollan estas familias donde muchos de ellos tienen que ir a la guerra desde que tienen 15 años hasta que ya están casados y con hijos, etc. Lo que está muy guay de este libro es que no solo tiene personajes ficticios, sino que también vamos a seguir a personajes reales, no solo a Napoleón, sino también a Alejandro I y a muchos generales que, bueno, yo por ejemplo no conocía porque no conozco hasta tanto la historia, pero que me ha parecido muy guay poder estar aprendiendo historia a la vez que leyendo este libro. Sí que es verdad que hay muchas partes de la guerra que se ponen un poco pesadas, desde mi punto de vista fueron bastante densas, cuando llevabas ya como casi 200 páginas de relato puro de un combate y yo las pasaba siempre que acabe ya, pero poder empatizar con todas estas familias, la forma que tiene Tolstoy de relatar, es que a mí me parece maravillosa. Es que podría hacer realmente un vídeo de cada uno de estos libros de los que estoy hablando, porque podría hablar 100 años de cada uno, pero pues desgraciadamente no va a ser así. Sin embargo, sí que quiero decir dos cosas de este libro que me llamaron mucho la atención. La primera es que tiene muchos diálogos en francés, sobre todo la primera parte del libro, y que en mi edición no estaban traducidas. Imagino que en alguna edición sí, como sé francés básico me manejé relativamente, pero me pareció muy curioso. Y también la forma que tiene Tolstoy como de dar su propia opinión del libro. Otros autores no, o sea, cuentan la historia y ya está, y no se meten, ¿no? Pero en este caso, Tolstoy como que es un personaje más del libro. Todo lo que van haciendo los personajes, él lo comenta y dice lo que le parece, y dice, qué tonta lo que está haciendo muy bien hecho. Y eso me parece muy guay, que se meta a mojarse en lo que le parecen cada una de las acciones de sus propios personajes y qué tal le han quedado. Y esto es todo lo que tengo que decir de Guerra y Paz. El último libro que quiero compartir con vosotros es El árbol de la ciencia de Pío Baroja, libro escrito en 1911. Como podéis ver, me gusta mucho la generación del 98 en España. He puesto El árbol de la ciencia y aunque es un libro que en verdad no tengo muchos recuerdos de la trama, lo leí hace como 3 años, pero sí que recuerdo la sensación que me dejó, que fue un libro que me enganchó mucho y que me hizo empatizar con todos los personajes, y que tengo un recuerdo de leer el final del libro llorando en el sofá de casa porque es un poco dramático, con lo cual pues digo, mira, lo tengo que compartir con vosotros aunque no me acuerde de la trama, porque a mí lo que me parece importante es recordar lo que te hizo sentir el libro. Lo que sí recuerdo básicamente es que seguimos la historia de Andrés Hurtado, que es un chico que está estudiando medicina. En una España tenemos de nuevo pues la España pobre, la España triste. Vemos cómo es estudiar medicina y vemos cómo pasa de ser el estudiante de medicina a cuando ya se hace mayor y tiene que trabajar, su matrimonio, etc. Es un libro bastante costumbrista, en verdad. Está situado, bueno, creo que gran parte está situado en Madrid, pero también pasa bastante por las dos Castillas, con lo cual la ambientación que tiene es muy buena. Es un libro, de nuevo, muy triste, muy amargo, tiene un tono muy melancólico, tiene mucho drama, y si consigues conectar con él, de verdad que te duele. Y se caracteriza también porque se mete mucho en temas tanto de política como de filosofía. Tiene un tío, creo el protagonista, que es filósofo o algo así, y el caso es que mantiene muchas conversaciones, sobre todo en cuanto al relativismo, con el tío este. Y hay un capítulo que creo que es directamente un debate filosófico, y a mí esto me pareció súper interesante. Se aprende un montón al final, aunque te estés entreteniendo, y por esta misma razón también os lo recomiendo. Estos han sido los 5 clásicos de los que quería hablar hoy. Me duele muchísimo, por ejemplo, no haber metido Lo que el viento se llevó, que es uno de mis libros favoritos, pero es que es como os digo, que es que no puedo estar aquí hablando 100 años. Si habéis leído alguno de estos libros, me lo podéis dejar en comentarios porque os lo agradezco un montón, también si os he dado ganas de leerlos.
Y si os interesan estos vídeos de clásicos, que yo quería hacer una especie de introducción, pero también tenía pensado después, por ejemplo, algún vídeo de clásicos que no me hayan gustado, que no haya terminado, de cómo me organizo para intentar leerlos, cuáles me parecen más fáciles para empezar y tal. Entonces, si os interesa, me lo podéis decir y así lo hago con gusto. Aunque si no, pues mira, posiblemente los termine haciendo igual. Esto ha sido todo por hoy. Espero que estéis todos bien y que os cuidéis mucho y os mando un besito muy grande. Adiós.